Buen día chicos y chicas, vamos a continuar hablando sobre los gases disueltos. En la clase pasada estábamos diciendo sobre la tensión superficial, recordarán, y que pues eso impide que los gases disueltos, que los gases de la atmósfera se disuelvan en el agua, perdón. Entonces, los gases pues deben de estar disueltos en el agua para que sean tomados por los organismos al respirar. Y aquí está una gráfica de la cantidad de oxígeno que hay en relación con la temperatura. Como verán ustedes, mientras más temperatura existe, hay menor cantidad de oxígeno. El agua pierde entonces capacidad de disolver oxígeno y gases en general, ¿sí? A mayor temperatura. O sea, a mayor temperatura el oxígeno se va. En muchas ocasiones, si el agua se calienta, es más, eso sucede hasta en su cocina, si han calentado agua para café, el agua se calienta y entonces se forman burbujas de aire ahí en la olla donde están calentando el agua. ¿Por qué? Pues porque el agua pierde capacidad de disolver, de contener el gas disuelto. Y entonces ese gas disuelto pues forma burbujas y en cierto tamaño esas burbujas pues se van, se sueltan, se suben a la atmósfera y adiós. Entonces, bueno, pues eso es la historia de la temperatura y del oxígeno disuelto. Pero vean, la mayor parte de las veces el agua está entre 0 y 30 grados centígrados. A 30 grados centígrados, pues hay una cantidad de 7 miligramos por litro. Y a 0 grados centígrados, la capacidad máxima, el número más alto de gases que puede estar en el agua, es de 14,62 miligramos por litro. Hay que dimensionar estas unidades. Miligramos por litro. Esas son partes por millón. Miligramos por litro, partes por millón. Es en realidad una cantidad muy baja. Si ustedes recuerdan sus clases de cuarto de primaria, pues bueno, resultará que el oxígeno tiene una concentración de 21% promedio en la atmósfera. Eso lo podrán recordar. Y entonces, comparen ese 21% a ese 14,6 miligramos por litro o partes por millón. 21 por 100. Y aquí es, ¿sí?, 14,6 partes por millón. Entonces, la cantidad de oxígeno es bastante diferente. Ahí es una de las tantas condiciones diferentes entre el agua, el ambiente acuático y el ambiente terrestre. Por cierto, que cuando hablamos de la capacidad calórica del agua, pues es hablar también de una diferencia muy grande entre los dos ambientes, porque en el agua la temperatura tiende a variar muy poco. En el mar, pues con más razón, hay mucha agua, y entonces esa agua va a cambiar de temperatura muy lentamente. Solo si existe una influencia de una corriente que de repente, de manera estacional, ¿no?, cambie de una corriente cálida a una corriente fría, pues ahí sí hay cambios relacionados con las corrientes, pero que la masa de agua cambie de temperatura, lo va a hacer muy lentamente. Mientras que en la Tierra, pues hay grandes cambios de temperatura, ya lo platicábamos con los lugares áridos y todo eso, ¿no? Pero bueno, esto de los gases disueltos es también una diferencia. Y entonces vean, como dice también la gráfica, hay algunas especies de peces, los salmónidos, la familia de los salmónidos, que son peces de aguas frías. Si ustedes quieren comer una trucha, que es un salmónido,
Pues igual van a un lugar alto donde puede haber algunos cultivos de truchas con aguas frías, claras, oxigenadas y pues aquí viven felizmente las truchas. Pero si se aumenta más la temperatura, pues ya no sobreviven. ¿Por qué? Principalmente porque no están acostumbradas a estas cantidades de oxígeno. Sin embargo, en aguas cálidas, quienes viven muy plácidamente son las carpas, los ciprínidos. Y en general, cada tipo de organismo pues está viviendo con un tipo de temperatura, con un tipo de oxígeno en especial. Y bueno, ahora, aparte de la temperatura, la salinidad también afecta a los gases disueltos. A mayor salinidad, menos oxígeno. Así que imagínense una laguna costera. Cuando esas lagunas costeras se quedan atrapadas en época de secas, ahí, es decir, no corre agua de lluvia, tampoco tienen conexión con el mar, están atrapadas, es época de secas, y entonces pues hay mucho calor también, se eleva su temperatura y se eleva también su salinidad porque se evapora el agua y se va volviendo más salada. Así que en esos ambientes cálidos y más salados, pues entonces los organismos tienen que tener estrategias para sobrevivir a cantidades muy pequeñas de oxígeno. Algunos peces inclusive tragan aire de la atmósfera para pasarlo por su intestino y eso les ayuda en la cuestión del oxígeno. Eh, Complementa el oxígeno que pueden estar teniendo. Bueno, así que eso es la cuestión del oxígeno disuelto, está en relación inversa con la temperatura y con la salinidad. Otro tema muy importante para los organismos acuáticos son los desechos nitrogenados. Es decir, los peces y todos los organismos acuáticos pues tienen que realizar iba a decir sus necesidades, no es verdad. Tienen que realizar su excreción, ¿sí? Y esa excreción pues va a estar en forma de amonio. Así como nosotros liberamos eh, urea en la orina, ellos liberan amonio en su orina. Solamente que el amonio pues es una molécula muy tóxica en el mar abierto, ¿verdad? Pues no se tiene problema alguno, el amonio se disuelve, no se concentra, no se puede concentrar, ¿no? Porque además, naturalmente, hay bacterias que convierten en amonio, en nitritos y en nitratos. Y entonces, pues esos nitritos y nitratos son mucho menos tóxicos y pues se acaba el problema de la toxicidad del amonio. Pero en una pecera como esta, que es una pecera en general pequeña, hay problema fuerte del amonio en cualquier pecera. Y es que en esta pecera debe haber un mecanismo por el cual se deshaga el amonio de alguna manera. Y el mecanismo más común es que sean las mismas bacterias. Lo que sabemos de las peceras es que ponemos un filtro, ¿no es cierto? Un filtro que puede ser con arena, un filtro que puede ser con alguna sustancia, algún sustrato más bien para la arena, puede ser esponjas, pueden ser pelo de ángel, algo que le llaman así, pues, con pelo de ángel. Y ese sustrato, ya sea la grava, la esponja, el pelo de ángel, lo que hace simplemente es que ahí se colocan las bacterias, ahí viven las bacterias. El agua fluye y las bacterias pues tienen el amonio que les sirve de alimento y lo convierten en nitritos y nitratos. En realidad son dos tipos diferentes de bacterias, pero no entremos a detalles. El punto es de que en ese sustrato viven las bacterias. Ahora, cuando ustedes compran una pecera, si es que han tenido alguna pecera,
Resulta que lo que tienen que hacer es, bueno, armar su pecera con su filtro, supongamos que es de arena, y ese filtro de arena está asociado a una bomba de aire aquí por un lado, ¿no? Supongamos por aquí. Y tiene un tubo que sale de abajo, ¿no? Y entonces ahí está el aire, las burbujas. Esas burbujas lo que hacen es mover al agua misma. Funciona como una bomba también de agua, entonces suben las burbujas, sube el agua y el agua, pues claro, se toma de la parte baja de esa arena, porque aquí hay una placa, pero la hayan visto, que sostiene a la arena y entonces sube el agua, pues claro, de la parte baja de la arena. Y entonces el agua pasa por los granos de la arena, se va por abajo, se va por el tubo y va para acá. Y esto funciona, pues claro, para que se oxigene el agua, bien. Pero también esa circulación sirve para que las bacterias que están en la grava, en la arena, tomen el amonio, ¿sí? Y lo vayan cambiando, ¿sí? A nitritos y nitratos. Pero entonces ustedes arman su acuario y primero ponen uno o dos peces pequeños. ¿Para qué? Bueno, pues para que vayan aportando amonio. Las bacterias van a estar en el ambiente. Hay también algunas cápsulas que según traen más bacterias, un líquido con bacterias para que el proceso se haga más rápido, pero en realidad basta con que los dejen unos 7, 8 días para que las bacterias naturalmente que llegan por ahí pues empiecen a este, hacer el proceso químico necesario y después de eso pues pueden poner un poco más de peces y así van poniendo poco a poco los peces, lentamente esos peces, para que no vayan a estar intoxicados. Un pez que eh, no está intoxicado puede vivir bastantes años, debe vivir bastantes años sin enfermarse. Un pez que se enferma es que está estresado y eso ocurre principalmente por cantidades altas de amonio o porque tiene una temperatura que no es la adecuada. Así que obviamente, pues si no le van a poner calentador ahí a su pecera, pues tienen que usar peces de agua fría, no hay de otra, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, si ustedes colocan a su pez en la temperatura adecuada, con buen oxígeno, eh, y bueno, fueron madurando el agua, se dice, poco a poco, es decir, van adicionando los peces poco a poco, pues entonces pues van a poder tener peces felices y también morirán de viejos. En alguna ocasión que tuvimos un acuario en la feria ganadera, pues los peces salieron de 3 años después de 3 ferias ganaderas. Bueno, no todos sobrevivieron, ¿verdad? La gran mayoría sí sobrevivió y algunos pues duraron otros 4 o 5 años acá en lo que ahora es el herpetario, que antes era más también acuario, era un vivario. Y pues algunos los tuvimos que estar buscándole alguien con una pecera muy grande para que pues pudieran estar ahí porque ya habían crecido bastante para nuestras peceras. En fin, lo que estoy diciendo es que los peces necesitan estar en un ambiente adecuado con bacterias para que el amonio no les haga daño. Ahora, imagínense un gran acuario como este. Lógicamente, para que se vean muchos peces, pues hay que poner bastantes. No es como nuestra pecera, en el sentido de que pues no debes de poner bastantes porque ahí el sistema está más cerrado. Y entonces pues no te pases de los peces que aguanta la pecera porque aunque haya bacterias pues se van a morir por amonio. Aquí le tienen que poner más peces para que se vean muchos, pero el chiste es que no es solo esto lo que es el sistema. Atrás de todos esos grandes acuarios hay una parte muy importante de filtros. Es decir, eh,
algo parecido a estos filtros de arena, pero en proporciones mucho más grandes. Entonces sacan el agua de estas zonas, las llevan hacia unas grandes estanques con mucha arena, hacen correr el agua por esa arena, ¿sí? Y pues después regresan ya el agua acá. Por cierto, que cuando ya está nuestro acuario pues armado y con los peces necesarios, también ayuda mucho en que vayamos quitando las porquerías, las defecaciones de los peces con un sifón y entonces sacamos una parte de todas esas porquerías. Esto ayuda también, claro, a que no se junten pues moléculas que intoxiquen. Acá también pues tienen una filtro que ayuda a que las defecaciones se separen y como sacan un poco de agua, pues claro que hay que reponer. Y esto ayuda a que los nitritos y nitratos tampoco se concentren mucho, porque aunque son poco tóxicos, pues tienen algo de toxicidad. Pero, pues bueno, hay que estar recuperando solamente un poco de agua, no sé, cada vez que se limpia la pecera, pues tal vez una décima parte de su capacidad, ¿sí? Y listo, con eso es suficiente. Lo digo porque a veces dicen, hay que limpiar la pecera. Y entonces sacan todo el agua, sacan todos los peces, le echan hasta jabón a todo y pues no, obviamente tampoco el jabón es muy adecuado para los peces. No, no hay que hacer tal, ¿no? Ahí mismo se limpia la pecera mecánicamente con una esponjita, con el sifón también, ¿no? Claro, se enturbia un poco el agua, pues hay que sacar un poco de esa agua, pero bueno, nunca más de un tercio del volumen de la pecera, si es menos, mejor. Entonces, bueno, lo que estoy diciendo es de que esta gran pecerota pues funciona con un gran filtro, ¿no? Pero la idea es exactamente la misma. Ahora, si tenemos un cultivo de peces, de langostinos, de X o Y, ya se están imaginando que deben de cuidar parámetros como el oxígeno y también como el amonio, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, pues hay que en los cultivos lo que se necesita es una cantidad corriente de agua importante, es decir, que entre agua y que salga agua al sistema y eso se lleve el amonio que se va formando. Vamos, es lo más sencillo. Pero el problema de la temperatura, eso sí es difícil porque cuando fuera, no sé, marzo, abril, mucho calor y poca lluvia, en fin, este, pues va a suceder que la temperatura de nuestros estanques sube y el oxígeno pues se va para abajo. Así que en algunos casos es necesario hacer correr más agua para que llegue más oxígeno o que el agua se bombee hacia una cascada, por ejemplo, ¿no? Y en esa cascada que rebota el agua y todo ese asunto, pues se oxigena, ¿sí? Hay que hacer algo, porque si no nuestros peces o nuestro cultivo pues se muere en cuestión de horas. Bueno, así que esos son los desechos nitrogenados y hablemos ahora sobre un asunto muy diferente que es la luz en el agua. Aquí está la luz en el agua, todo acá se ve azul. Y es que, fíjense ustedes, la luz solar, está compuesta de varios tipos de radiaciones que corresponden a diferentes colores. Bueno, en realidad aquí está un tipo de radiación que no vemos y que es la radiación ultravioleta. Y aquí hay otro que tampoco vemos nosotros, los humanos, ¿verdad? Otros animales sí lo ven, que es la infrarroja. Y aquí entonces pues hay diferentes longitudes de onda en las radiación que está aquí representada. Acuérdense de sus clases de secundaria. Y entonces este tipo de radiación tiene un color rojo. Acá las longitudes de onda son muy grandes. Y bueno, estas son longitudes de onda grandes con colores rojo. Luego, cuando se disminuye la longitud de onda, va siendo naranja
amarillo, verde, etcétera, hasta que el ultravioleta son longitudes de onda muy pequeñas, que por cierto son peligrosas por la alta energía que tienen, pero bueno. El punto es este. Las flechas nos están indicando eh, qué tanto llegan esos tipos de radiación, esos tipos de colores con la profundidad. La mayor parte del color rojo se pierde antes del primer metro y antes de los primeros decímetros, ¿sí? Y muy poca color rojo va a permanecer después de los 3 metros. Si alguien no me cree, pues muy fácil, ¿no? Una práctica en donde necesiten una fosa de clavados, cuando menos, de 5 metros de profundidad, ¿verdad? Agarran una piedra y se avientan, ¿verdad? Abajo, si se les olvidó llevar algo de color rojo, pues nada más hay que sacarse un poco de sangre y ver que la sangre no va a ser roja. Si, si es a los 5 metros y dependiendo cuánta luz esté entrando en la parte de arriba, pues puede ser hasta verde, ¿no? Pero bueno, eso solamente por si no me creen. El punto más importante de este asunto de la luz roja es que esa luz roja se absorbe en el agua y se cambia la energía a calor y por supuesto entonces a temperatura. Y entonces esta parte del espectro de luz calienta el agua y calienta el agua netamente superficial de apenas y unos cuantos metros encima. ¿Sí? Entonces, bueno, pues toda el agua superficial se calienta. También hay que pensar que si se calienta, disminuye la densidad, ¿no es cierto? Y eso le favorece que permanezca precisamente arriba. Luego hablamos de procesos de este tipo. Pero bueno, rápidamente por ahí de los 20 metros ya ni siquiera luz amarilla, ¿sí? Si se sacan sangre a los 25 metros definitivamente lo van a ver verde, la sangre. Y ya después, de los 40 metros, lo único que ven es azul, todo azul. Ahora, esta parte del espectro entonces se absorbe. ¿Sí? Esta otra parte del espectro principalmente se dispersa. Es decir, esta radiación pega contra alguna sustancia, contra algo que esté ahí, una arenita que esté en el agua, y entonces se refleja, ¿no? Y entonces el mar se ve azul, pues porque estos colores se absorben, ¿sí? Y estos se reflejan, se dispersan en la misma agua, no se absorben en luz, pero de todas maneras se pierden. Mientras más sedimentos y, bueno, y dependiendo también la naturaleza de sedimentos que sean, pues existan, pues más luz se dispersa de esta manera, ¿sí? Inclusive en presas, en bordos, que el agua sea definitivamente muy, con muchos sedimentos suspendidos, pues la luz no va a penetrar más que unos cuantos decímetros, ¿sí? En parte sí se absorbe y en parte pues es bloqueada ahí de plano por tantos sedimentos que ya ni se ve azul, por supuesto. Muchas cosas están ahí reflejando y es otro asunto, ¿no? Eh, y bueno, esto es importante entonces porque es la forma en que se calienta el agua de mar, en zona netamente superficial, y la forma en que se pierde la luz. Bueno, y si hacia abajo se pierden esos tipos de luz, pues quiere decir que las plantas que utilizan esta luz para la fotosíntesis, pues aquí abajo necesitan pigmentos accesorios que le ayuden a estar captando estos tipos de luz. Eso pregúntenlo con los botánicos y en la clase de la botánica. Pero bueno, también esto es importante porque hacia abajo, pues los organismos que estén viviendo ahí de los 50 metros, 60 metros, pues poco les importan los colores, ¿no? Porque no existen ahí estos colores. Y más abajo, pues lo único que se ven, pues claro, es apenas unos
cuestiones de poca luz, ¿no? Y la luz pues se va a estar acabando por ahí de los 200 metros, como un promedio. En aguas muy, muy, muy claras puede llegar hasta los 600 metros, los últimos vestigios de luz. Así que en una forma muy general, hacia los 200 metros está la zona fótica, donde llega la luz. Después es una zona afótica o sin luz. De los 200 metros hasta lo que sea como máximo, 10.000 y casi 11.000 kilómetros, casi, 11.000 metros, perdón, casi. Pero si ustedes se fijan aquí, también aquí hay otra cuestión. La zona fótica, ¿sí?, se divide en realidad en dos. La eufótica, donde esta luz sí puede ser utilizada para la fotosíntesis. Y aquí en la disfótica, aunque existe luz, ya no puede ser utilizada para la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es una cuestión interesante. Fíjense, la zona eufótica, ¿sí?, pues a veces queda arriba de los 50 metros. Eso depende de la claridad del agua, ¿sí? Pero quiere decir que toda la producción primaria del océano se lleva a cabo en la zona pues superior a los 100 metros, pongámoslo así como un extremo. Y entonces, aquí es donde hay plantas, aquí hay donde hay fitoplancton, aquí es donde se realiza la fotosíntesis. Sin embargo, hay organismos que están hasta acá abajo, ¿cierto? Por supuesto, acá no hay plantas. Por supuesto, no, no es cierto, no es tan supuesto. Por acá abajo, en la parte de los 3.000, 5.000 metros, sí hay una productividad primaria. ¿Mm? Así que búsquenle cómo es que se da la productividad primaria a esas profundidades y ahí me lo platican por el WhatsApp, tal vez hasta un video encuentran de eso. Bueno, no platico más porque si no ahí me quedo en ese tema. El punto es que aquí está la producción primaria y aquí todavía hay muchos animales. Bueno, la pregunta también es, ¿cómo es que la materia va pasando desde acá, la energía, pues, más bien, porque aquí está la producción primaria, cómo pasa este alimento de la producción primaria hacia abajo, hacia los 5.000, hacia los 7.000, hacia los 10.000 metros? Bueno, hay dos respuestas, te los comento. Una, que el fitoplancton y el zooplancton también, y cualquier organismo, hasta una ballena, pues se muere y va cayendo. Ya dijimos que el fitoplancton y el zooplancton cae lentamente, pero a fin de cuentas cae. Y en realidad no cae hasta el fondo, ¿sí?, sino se queda aquí en una parte que después vamos a estudiar donde hay una densidad, un cambio de densidad rápido, ¿sí? Y entonces ahí se queda todavía más detenido, porque ahí la viscosidad es todavía más alta. Entonces aquí va bajando por cuestión de 1 centímetro por segundo. Ahí va, como quiera que sea, para abajo. Pero por ahí de los 700 metros, de los 1000 metros, pues resulta que aumenta la viscosidad y la velocidad se va haciendo todavía más pequeña. Y entonces ahí es donde muchos animales están, perdón, no solamente animales, donde muchos organismos, incluyendo bacterias, pues, están haciendo uso de esa materia, ¿sí? Y de tal manera que no cae hasta el fondo. Eso es una diferencia entre el mar y los lagos, por ejemplo. Los lagos, evidentemente, pues tienen una profundidad mucho menor y cuando hay materia orgánica que va cayendo, pues llega hasta el fondo. Y el fondo, pues se hace una capa de materia orgánica y que con ayuda de las bacterias, pues hacen una zona sin oxígeno por el propio metabolismo de las bacterias. Y entonces hay unos lodos ahí con mucha materia orgánica y sin oxígeno. Eso no ocurre aquí. El fondo del mar no está ahí con lodos, con materia orgánica, ¿sí? Y con un montón de bacterias
y no se acaba el oxígeno que hay por aquí, ¿no? En realidad el oxígeno se acaba acá donde se quedó esa eh, cantidad de fitoplancton y de zooplancton en esa zona de aumento de la densidad que les platiqué. Y ahí, en muchos casos, no siempre, pero ocurre una zona de mínimo oxígeno o inclusive anóxica, o sea, sin oxígeno, a una profundidad de 700 o 1000 metros. Pero hacia el fondo sí hay oxígeno y no hay una cantidad extraordinaria de materia orgánica. Claro, que si una ballena se le ocurre morirse por aquí, pues esa sí se va, no iba a decir rápido, no es cierto. Primero se queda flotando por los gases ahí que se le acumulan y todo eso, pero cuando ya se rompe su cuerpo, ¿ah? Se va ese gas ya de plano porque se rompe, pues los restos, lo que queda, porque aquí se lo empiezan a comer aves carroñeras, marinas, y entonces pues se va hacia acá al fondo. Y aquí pues hace una comunidad de invertebrados bastante interesante, porque pues es una comunidad con especies muy particulares y es todo un misterio, pues cómo le hacen unas especies para estar en una ballena que, o en los restos de una ballena que está por aquí y en otra que está a 5000 distantes y no hay ballenas tan cerca, ¿verdad? Todas muertas, para que vayan brincando de un lado para otro y bueno, pues de alguna manera lo hacen, pero lo hacen. Es más, este, todo este asunto de cómo la energía pasa de aquí para acá, pues tiene todavía más limitantes porque en la misma zona eufótica, en la misma zona eufótica, hay lo que se llama la profundidad de compensación. O sea, de esta zona todavía la tenemos que partir, ¿verdad? Por una profundidad de compensación, porque arriba de la profundidad de compensación es más alta la productividad primaria que la respiración. Y abajo de la zona de la profundidad de compensación es más alta la respiración que la producción primaria. Quiere decir que solamente arriba de la profundidad de compensación hay un exceso de producción primaria y que puede pasar hacia las capas inferiores. Pero bueno, decía yo que hay dos mecanismos por los cuales esta materia va bajando, ¿sí? Y el primero que dije, pues es lo que va cayendo, sea despacio o sea más rápido. El otro mecanismo son las cadenas tróficas, porque aquí puede haber un pez que tenga una migración diaria, muchos organismos del mar tienen migraciones diarias, ¿no? En el día generalmente están más profundo y hacia la noche suben, ¿sí? Pero bueno, eso va cambiando. El punto es de que al hacer este pez, esta migración, y al hacer otro pez, otra migración en estas profundidades, y al hacer otro pez, otra migración en esta profundidad, y etcétera, pues poco a poco en todas esas migraciones va pasando la energía de aquí para acá. Por supuesto, los herbívoros pues tendrán que estar aquí arriba, ¿sí? Y ya los organismos que sean este, que estén en esta zona, pues definitivamente no pueden ser herbívoros, no pueden comer fitoplancton. Y entonces, pues todos son depredadores. O pueden ser de aquellos carroñeros que andan esperando lo que cae aquí abajo, generalmente con un estómago muy grande porque no cae tanta cosa así tan seguido. Y entonces, pues cuando pescan algo, tienen que aprovecharlo con una gran boca y un estómago grande. Y bueno, esa es la historia de las cadenas tróficas en el mar en su sentido vertical. Bien, pasemos a otro tema, que es el asunto de, miren, aquí hay un pez de las profundidades, ¿no? No se nota aquí, pero aquí créanme que hay un estómago y es bastante elástico, así que cuando come algo se hace grande, por lo que pueda llegar a comer, ¿no? Tiene también luz porque también puede estar cazando, ¿sí? Y bueno,
Tienen que aprovechar con esa gran boca, ¿no? Lo que haya. Aquí en este aspecto de la luz, pues no es la luz solar, por supuesto, sino es la bioluminiscencia que hay en algunos organismos, ¿no? En los peces no se sabe bien a bien para qué funciona. Por cierto que la bioluminiscencia pues es todo un proceso con bacterias y todo esto. También es otra oportunidad de que nos ilustren ahí en el WhatsApp con un buen video sobre esto y que conozcamos más sobre la bioluminiscencia. Y no solamente los animales tienen bioluminiscencia, perdón, porque además no se sabe para qué será esa bioluminiscencia. Ahora sí que exactamente, bien a bien, no se conoce mucho. Posiblemente, por ejemplo, en este caso, pues sirve para que otros organismos se vean atraídos, ¿verdad? Eso es en este caso pues casi seguro porque para eso funciona esta especie de anzuelo. Y entonces, bueno, pues esa es una de las cuestiones para lo que puede servir. También para que el reconocimiento de las especies, ¿no? Algo así como las luciérnagas también, que si se prenden, que si no sé qué patrones tienen en sus luces y demás. Y bueno, pues también pueden investigar sobre eso. Y todavía un poco más raro acerca del por qué o para qué es la bioluminiscencia en fitoplancton, como esta noctiluca que está por aquí, ¿no? Este, pues ahora sí que pregunten también a los botánicos y pues a ver para qué puede funcionar todo este asunto de la bioluminiscencia en noctiluca. Bastante interesante. Hay animales también que vayan a saber para qué les funciona, porque hay algunos organismos filtradores, como las salpas, que les llaman también pirosomas, eso quiere decir cuerpos de fuego, que bueno, pues evidentemente son bioluminiscentes, por eso es lo del fuego, pero pues ¿para qué les sirve si son filtradores? No, no porque tengan luz van a filtrar más o van a traer organismos muy pequeños. Bueno, a mí me parece que no, pero investiguen a ver si hay algo sobre eso. Capaz que me sacan de la ignorancia, como sucede muchas veces. Bueno, ok, otro tema. La presión en el agua. Esto de la presión es bastante interesante porque muchos creen que ese es un factor, uy, bárbaro, súper decisivo para la vida de los organismos en el agua. Y no es así tan decisivo. Ahorita explicamos por qué. Primero, eh, aquí pensemos en la atmósfera, ¿sí? En el monte Everest, ¿sí? Y una columna de 1 metro, entonces tiene una presión, ¿sí? De una atmósfera. Eh, olviden esta N, es una atmósfera, ¿sí? Esto es igual a una atmósfera y una atmósfera, que creo que eso lo manejamos bastante bien, o sea, lo conocemos, lo conocen, es igual a un bar en el agua. No se emocionen, los bares se refieren a una atmósfera, en la atmósfera, un bar en el agua. Y es súper sencillo. Un bar equivale a una columna de agua de 10 metros. 10 metros. Así que a los 20 metros, pues hay 3 bares de presión. Uno de la atmósfera misma y dos del agua. O también dicho de otra manera, cuando se bajan 10 metros, duplican la presión que tienen, que están soportando. Porque a 0 metros, pues tienen una atmósfera, de vida en la atmósfera, por supuesto. Y cuando bajan 10 metros, pues le adicionan un bar que es igual a una atmósfera, ¿sí? Entonces están duplicando la presión que reciben ustedes. Cuando alguien baja a, no digamos a 10 metros, a 5 metros, a 3 metros, pues se va a dar cuenta que la presión hace su trabajo en los tímpanos, en los oídos, y entonces van a sentir dolor inclusive.
sobre todo si no están acostumbrados más o menos a esas profundidades. Lo que tienen que hacer pues es compensar en el oído medio y por la trompa de Eustaquio y investigan eso, la presión interior del oído y asunto arreglado. Un buen buzo, por supuesto, o alguien que simplemente baje con snorkel, pues tiene que saber eso perfectamente y luego puede estar a los 10, 20 metros sin problema alguno de dolor de oídos. Pero bueno, también pueden hacer una pequeña práctica, una pelota que sea de ese plástico blandito, hay muchas pelotas por ahí que quepa en su mano, una pelota chica, y entonces se van a la alberca. No tienen que bajar 3 metros, simplemente caminan ahí que les llegue a los hombros el agua, están agarrando su pelota en la superficie y bajen la pelota sin hacer fuerza en los dedos, sin apretarla pues, y van a sentir perfectamente que esa pelota se hace más chica. O sea, ustedes van bajando la mano, ¿verdad? De la superficie y pues, cuánto pueden alcanzar, tal vez medio metro, 60 centímetros, tal vez un poco más, ¿verdad? Ahí va despacio. Ustedes van a sentir que la pelota se hace más pequeña. ¿Por qué? Porque está teniendo mayor presión por el agua y como el aire se puede comprimir, pues se hace más chica sin problema. Ahora, esto nos lleva a un asunto importante. Solo que un organismo tenga espacios con aire como nuestros pulmones, pues va a resentir fuertemente esa presión. Y entonces, si un organismo no tiene esos espacios aéreos, poco le va a importar la presión. ¿Por qué? Porque la misma agua no se comprime. Eso lo saben también de la primaria, ¿no? No comprimimos al agua, aunque le apretemos, ¿verdad? No vamos a hacerle un volumen más chico. Así que no nos pasa nada si nos vamos a ciertas profundidades, ¿sí? Y si somos un organismo que no tenga aire en su interior, ¿no? Pero bueno, en realidad sí lo tenemos en nuestro interior y hay que hacer algo con eso. Pero bueno, la cuestión es que la presión por sí misma no es un problema para los organismos, porque no lo van a aplastar si es que no tiene eh, 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 espacios de aire. Ahora, si es un pez que tiene su vejiga natatoria a los 5000 metros, pues en realidad de esa vejiga natatoria puede estar sacando o metiendo aire, este, y pues subir un tanto de los 5000 metros, ¿verdad? Y luego bajar y tiene que compensar la cantidad de aire, pero eso tiene que ser lento, despacio. Si un pez de 5000 metros lo sacamos ahí con una red ahí como locos para arriba, pues el pobre va a llegar con toda la vejiga natatoria saliéndosele por la boca, porque no puede compensar, no puede sacarle el aire a esa velocidad y el pobre muere por su propia vejiga natatoria. Hay algunas fotos de esto sin mayor problema, por si no me creen. Ahora, en el caso de una gran ballena que desde la superficie va hasta el fondo, perdón, hasta profundidades de los 1000 metros, por ejemplo, ahí sí tiene que aguantar la presión, ¿sí? En sus pulmones tiene que ser bastante robusta su caja torácica para que vaya soportando y bastante dinámico, se me fue la palabra dinámico, flexible, algo, esos pulmones, para que pues se vayan cambiando de tamaño, ¿verdad? Y no pase nada. No es tan sencillo, hay más estrategias que ayudan a los cetáceos. Alguien compártanos sobre eso también, alguna buena idea sobre los cetáceos y aprendamos de eso. Ahora, una sola cuestión sobre nosotros mismos cuando nos ponemos un tanque de oxígeno y bajamos. Y resulta que pues, podemos llegar a los 40, 50, 60 metros. Bueno, ahí abajo a los 40 metros con nuestro tanque y nuestro regulador
no se siente absolutamente nada. Es como si respiráramos a nivel de la atmósfera. ¿Por qué? Porque nuestro regulador va a estar dándonos aire a la misma presión del ambiente. A la misma. Entonces, si estamos a los 40 metros, nos va a dar el aire a 5 atmósferas de presión. Y entonces nosotros tomamos el aire a 5 atmósferas y es como respirar normalmente. Aquí estamos a una atmósfera de presión o menos en Querétaro. Y pues lógicamente no nos cuesta trabajo respirar a pesar de la presión. No, porque tomamos el aire a esa misma presión. Bueno, pues lo mismo entonces si estamos a 40 metros con nuestro regulador. Lo que sí sucede a los 40 metros, como estamos recibiendo aire a mucha presión, es de que nuestro tanque se acaba mucho más rápido. O sea, hace que si planeamos una inmersión a 40 metros, tenemos que ir bajando más o menos de volada hasta llegar a los 40 metros, estarnos por ahí, no sé, de como 3 minutos, una cosa así, si llevamos un solo tanque, por supuesto, y después ir bajando más lentamente y tal vez hasta haciendo alguna parada, se dice de descompresión, ¿sí? Y vámonos para arriba. Otro tema que ver, ¿por qué esas paradas de descompresión en los buzos? Qué barbaridad, qué de temas salieron con este asunto y ya se nos fue el tiempo. Así que pues cuando nos veamos en la clase de Zoom, pues hay mucho que comentar. Bye.